Y bueno, hablando de la oración, quisiera por favor que me acompañen a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 3 al 6. Y le decía al final de este estudio, quisiera que juntos oráramos al final, porque yo quisiera que aprendiéramos o que recordáramos algunas cosas importantes, algunos temas importantes sobre la oración. Quisiera que usted se diera cuenta de lo importante que es la oración. A lo largo de la carta de Pablo a los Colosenses hemos hablado acerca de lo que Dios ha hecho en la eternidad a través de Cristo, cómo planeó la salvación, cómo Cristo se encarnó, fue a la cruz, derrotó a los poderes de este mundo, es decir, a Satanás y todas sus huestes que controlaban el antiguo pacto, derrotó a los poderes del antiguo mundo en la cruz del Calvario, se levantó derrotando la muerte. Y también estamos aprendiendo cómo el apóstol Pablo nos llama a actuar sobre la base de esto, puesto que han resucitado con Cristo, dice el apóstol Pablo, escribe Pablo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, si la carta terminara ahí, pudiéramos suponer dos cosas que constituyen un error. Uno, que como Dios ya lo hizo todo, yo no tengo nada que hacer porque Él ya me salvó en la eternidad y entonces ya no hay nada que hacer. O el segundo error, el segundo extremo, que todo depende de mí, que Dios ya hizo su parte y ahora de aquí en adelante todo lo que vaya a suceder depende de mí. Ambos puntos de vista son un completo error. Y me parece muy importante que el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 3, versículo 2 dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Me parece muy importante porque lo que Pablo está haciendo es que a través de esto está uniendo la obra de Dios en la eternidad y en la vida de Cristo y la responsabilidad nuestra en esta palabra, oración. ¿Cómo se vive la vida cristiana? A través de dos o tres aspectos fundamentales. Uno, lo que Dios ha hecho en Cristo, en la eternidad, en la cruz y en la resurrección, y trayéndonos a la vida. Y dos, lo que nosotros hacemos confiados en lo que Dios ha hecho en la eternidad. Pero todo esto que nosotros hacemos confiados en lo que Dios ha hecho en la eternidad, encuentra fuerza en la oración. La vida cristiana sin oración es una vida rutinaria y muchas veces frustrante. Porque a pesar de que usted confíe en lo que Dios ha hecho en favor suyo en la eternidad, si usted no ora, no va a tener el poder o la energía para que todo lo que Dios ha hecho en la eternidad y lo que Dios ha puesto en su vida sea una realidad. Así que la oración es un aspecto esencial, importante de la vida cristiana. Es tan importante. Y me temo que el tema de la oración se habla tanto en la iglesia o en algunas iglesias en particular, que a veces pensamos de qué se trata la oración sin realmente entenderla. Es como aquellos aspectos. Hace tiempo escuchaba una frase así: el amor es como los fantasmas, muchas personas creen en ellos, pero casi nadie los ha visto. Y me temo que la oración es algo así. Muchas personas dicen practicar la oración, pero creo que pocos realmente lo han entendido. En estos días, hermanos, gentes de todas las confesiones religiosas oran, rezan, meditan. Pareciera que la oración es una práctica universal. No importa si eres cristiano, hay gente de otras religiones que practican algo similar a la oración. Elevan rezos, meditaciones, oraciones. Pareciera que incluso los propios ateos de vez en cuando levantan la vista al cielo y dicen, si hay alguien allá arriba, ayúdenos. Elevan una oración. Pero no quiero hablar del aspecto universal de esta práctica, sino de la importancia de la oración para nosotros como cristianos, porque la oración del cristiano es esencialmente diferente a toda práctica de oración en cualquier otra religión. Y el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 4, versículo 2 y versículo 3,
perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra de Dios. Para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Vamos a hablar acerca de la oración y del evangelismo, pero quiero que comencemos con el tema de la oración, y quisiera comenzar con una pregunta que usted me gustaría que en su mente la respondiera. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Una pregunta sencilla, pero a veces difícil de contestar. ¿Qué es la oración? En una ocasión, los discípulos de Jesús se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Ahora, piensen en la pregunta que están haciendo los discípulos, porque si alguien sabía orar, eran los judíos. De hecho, hay un libro de oración del pueblo judío. Los judíos tenían oración para todas las cosas. Tenían una oración para todas las cosas. Por todo oraban. Pero lo curioso es que los discípulos que como judíos habían crecido en esa cultura y aparentemente sabían orar, cuando escuchan a Jesús orar, se dan cuenta que ellos no saben orar. Ellos no tienen la más mínima idea de por qué Jesús ora como ora. Y es que si usted compara una oración judía con la forma en que Jesús oraba, había una gran diferencia. Las oraciones judías fueron hermosas, son hermosas. Están llenas de un lenguaje teológico, de una riqueza teológica. A pesar de eso, cuando los discípulos escuchan a orar a Jesús con tanta sencillez, sin el lenguaje tan elaborado de los fariseos, ellos le dicen al maestro: Maestro, enséñanos a orar. Porque la oración de Jesús era distinta. ¿En qué sentido? No por las palabras. Creo que la razón por la que la oración de Jesús era completamente distinta es porque su oración mostraba una total dependencia. ¿Qué es la oración? Podemos decir que la oración es una forma de acercarnos a Dios, o la oración es agradecer a Dios. Y podemos tener muchos aspectos importantes que componen la oración, pero en esencia la oración es petición. Esencialmente orar es pedir. Desde luego que no solamente pedimos cuando oramos hacemos algo más que pedir. A veces alabamos a Dios, a veces nuestra oración puede componer o puede tener muchos aspectos. Pero esencialmente la oración es pedirle a Dios algo, es pedirle cosas a Dios. Ahora, quiero que usted entienda la importancia de esto, porque le repito, la mayoría de las personas en todas las religiones van a orar, oran, piden, rezan. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y otros? En que nosotros le pidamos a Dios. ¿Cuál es la diferencia con nosotros los cristianos, que le pedimos a Dios, y gente de otra religión, de otra confesión, de otra fe, que también le pide a Dios? ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que quiero que hoy aprendamos. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 8, Proverbios 15, 8, cuando alguien lo encuentre, por favor, dele lectura. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Mas la oración de los rectos es su gozo. Si la oración es esencialmente pedirle cosas a Dios, piense usted un momento en esto. La voluntad de Dios es que nosotros, sus hijos, le pidamos cosas, y no solamente su voluntad, sino que es su gozo. La voluntad de Dios para nosotros como sus hijos es que entremos a su presencia, o que oremos y que le pidamos a Dios. Y
Salomón lo reconoce. Salomón dice, el sacrificio de los impíos es una abominación. En este tiempo mucha gente le pide a Dios. Rezan, oran, pero la Escritura dice que esas oraciones, esos rezos son una abominación. Pero la oración de los rectos es su gozo, su deleite. Así que la oración es esencialmente pedirle cosas a Dios. Y Dios se goza cuando su pueblo ora pidiéndole a Dios. ¿Por qué? Porque la oración que pide es oración dependiente. Si yo no pido, muestro que yo no dependo de Dios. ¿Por qué Dios se agrada en que nosotros oremos? Porque eso muestra nuestra dependencia, porque muestra nuestra necesidad de Él. Cuánto dependemos de Dios. Por eso Dios encuentra gozo en que nosotros pidamos. Algunos de nosotros como padres no encontramos demasiado gozo en que nuestros hijos nos pidan, ¿verdad? A veces somos tacaños, somos indiferentes a la petición de nuestros hijos. Tal vez nuestros hijos nos piden algo y nosotros nos enojamos, somos mezquinos, somos tacaños, no encontramos deleite y a lo mejor estamos pensando, ojalá y mis hijos ya crezcan para que trabajen y compren sus cosas por sí mismos. Pero Dios no es como nosotros. Dios no es mezquino, Dios no es tacaño. Él encuentra deleite cuando su pueblo se acerca y le pide, porque eso muestra dependencia, que nosotros dependemos de Él. Ahora, el apóstol Pablo ha estado enseñando acerca de cómo debe ser el cristiano, cómo debemos ser como esposos, cómo debe ser la esposa, cómo deben ser los hijos, cómo debe ser el esclavo, cómo debe ser el amo, cómo debemos ser en nuestra relación. Y cuando nosotros vivimos la vida cristiana nos damos cuenta que es difícil. Y a veces le pedimos, por ejemplo en el matrimonio al cónyuge le decimos, es que tienes que cambiar, ya no debes ser así. Le pedimos a la persona y a lo mejor la persona se enoja, el cónyuge, el esposo o la esposa se enoja. Es que me presionas, yo no puedo cambiar. Y tú me presionas. ¿Y sabe qué dice Dios? A través del apóstol Pablo, que la vida cristiana en el matrimonio, en la educación de los hijos, en las relaciones laborales, no va a cambiar si no oramos. Dios espera que yo como esposo me acerque a su presencia y le diga, Dios, yo no puedo amar a mi esposa como tú quieres que la ame. Yo no puedo amarla, pero tú eres rico en ese amor y quiero que me des ese amor hacia mi esposa. Y usted como esposa puede entrar a la presencia de Dios y decirle, Dios, yo no puedo sujetarme a mi esposo como tú pides, no puedo hacerlo, pero tú eres rico en esas virtudes y te pido que me des esa capacidad que no tengo. Como padres nos frustramos, queremos que nuestros hijos hagan algo y queremos que eso se haga solamente con el poder de nuestra palabra. Amenazamos, castigamos, somos duros, somos enérgicos y nos frustramos porque por muy enérgicos que seamos, nuestros hijos no hacen lo que nosotros queremos que hagan. Porque no entras en oración a la presencia de Dios y le dices, Señor, yo educo a mis hijos en tu palabra, pero yo no puedo cambiar sus corazones, pero tú puedes hacerlo. Entonces gritaríamos menos. Entonces seríamos menos agresivos con nuestros hijos. ¿Y por qué no como hijos entran a la presencia de Dios y le dicen, Dios, yo no puedo obedecer a mis padres, me parece que son duros conmigo y yo no puedo obedecerlos, pero dame un corazón obediente a ellos? Las tensiones en las relaciones entre padres e hijos disminuirían porque entenderíamos que Dios se complace en el pueblo que ora, que entra a su presencia y que dice, dependemos de ti para todo lo que tenemos que hacer. Dependo de ti para ser el esposo que debo ser, dependo de ti para ser el padre que debo ser y dependo de ti para ser el hijo que necesito ser. La vida cambiaría radicalmente, pero a veces, hermanos, pensamos que Dios no está tan preocupado con nuestras cosas. Pensamos que Dios está tan ocupado en cómo solucionar el problema del coronavirus. Hay personas, hay iglesias que creen que Dios no envió el coronavirus, que solamente lo permite. Entonces ha de estar Él preocupado por encontrar alguna vacuna y frenar esto que salió de quién sabe dónde.
Así que él está más preocupado por otras cosas que por mis problemas en el matrimonio, o en el trabajo, o en la familia. Es mentira. Dios quiere que usted ore. Él encuentra gozo cuando usted ora. Cuando yo veo a alguno de mis hijos que se comienza a acercar con cara de que me va a pedir algo, digo, ay, Dios mío, ya me van a pedir algo más. Pero Dios no es así. Él siente alegría. Cuando usted dobla sus rodillas, o cuando acostado en su cama, o cuando en el trabajo, o en cualquier lugar donde usted está orando y usted le está diciendo al Señor, Señor, estoy aquí porque dependo de ti, porque necesito de ti. Él encuentra alegría. Él se goza en ello, porque usted sabe que Él es el único que tiene recursos abundantes para dar lo que usted necesita. Así que el mayor deleite de Dios es escucharlo a usted, es escucharnos a nosotros. Observe lo que dice Isaías capítulo 65, versículo 24. Isaías 65, 24. Y aquí pareciera que Dios está ansioso. ¿Alguien tiene la cita? ¿Puede leerla, por favor? Mire, pareciera que Dios está ansioso. Antes que clamen, sucederá que antes de que llamen, responderé. Pareciera que Dios está muy ansioso. Él está ahí observándonos, viendo cómo tenemos problemas. Y permítame imaginar a Dios de esta forma. Él ve nuestras situaciones, Él incluso conduce nuestro camino a ciertas situaciones que nos obliguen a buscarlo, a clamar a Él en oración. Y Él está ansioso, esperando que usted, que yo volvamos a Él en oración. Tan alerta está que incluso apenas nosotros estamos por abrir nuestra boca y Él ya sabe lo que vamos a pedir. Tan alerta está que apenas nosotros vamos a formular nuestra oración y Él ya está respondiéndola. ¿No debería provocarnos eso un gran ánimo? ¿Sabe por qué no oramos? Porque a veces pensamos que Dios no está interesado. Él no está interesado. Él no está preocupado. Pensamos que nuestra vida para Dios son pequeñeces. Que Dios no está preocupado porque, o que a Dios no le importa si tienes trabajo o no, si tu matrimonio va bien o va mal, si tienes alguna necesidad o si tienes algún deseo. Pareciera que a Dios no le importa eso. Dios está interesado. Está ansioso por escuchar tu oración. Él desea escuchar tu oración. En un aspecto, todo lo que Dios hace contribuye a que nosotros oremos, a que nosotros clamemos, a que nosotros lo busquemos. Ahora, observe lo que dice Isaías 62, versículos 6 y 7. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? La gente, su pueblo debe orar. Y debe orar porque sabe que Dios se complace en escuchar a su pueblo. Sabe, Dios se complace en escuchar nuestras voces. Y esa debería ser una de las razones por las que nosotros tenemos que estar orando. Cuando la iglesia no entiende esta parte, tendemos a dos aspectos que son opuestos. O nos dedicamos a la acción social y a tratar de cambiar al mundo por nuestros propios esfuerzos, haciendo obras de justicia basado en nuestros propios esfuerzos, buscando el poder político, el poder económico para cambiar este mundo. O por otro lado, nos vamos al extremo de decir, bueno, esto de por sí se va a poner feo, así que lo único que nosotros queremos es irnos de este mundo. Pero cuando usted entiende
la razón por la que está aquí, entonces usted sabe que Dios le salvó para hacer su voluntad, pero para hacer su voluntad usted y yo tenemos que orar. Tenemos que orar. Y el apóstol Pablo, tal vez recordando estas partes del Antiguo Testamento, dice en el capítulo 4, versículo 2, perseveren en la oración. Perseveren en la oración. ¿Por qué perseverar? Porque, hermanos, mire, no es que Dios sea tardo para escuchar, no es que usted o que nosotros como iglesia tengamos la necesidad de hacer ceremonias para que Dios nos escuche. No es esa la razón por la que tenemos que perseverar. Cuando nosotros como iglesia no perseveramos, es porque somos demasiado orgullosos y pensamos que podemos conseguir algo sin la necesidad de alguien. Y permítame poner como ejemplo a muchas de ustedes como esposas. Usted le puede decir a su esposo, cambia esa lámpara. Y el esposo dice, después, ahorita estoy ocupado. A la semana siguiente el esposo se da cuenta que la lámpara ya está cambiada y le dice, oye, ya iba yo a cambiar la lámpara. ¿Y qué crees que te voy a estar esperando? ¿Qué crees que yo no lo puedo hacer? Cuando nosotros pedimos algo y no esperamos a recibirlo, el orgullo dice, si Dios no te lo da, tú lo puedes conseguir. Si Dios no te lo está dando, tú lo puedes conseguir. ¿Recuerda usted el caso de Abraham y Sara? Dios les promete un hijo y pasa el tiempo y no lo reciben y Sara dice, bien, tenemos que hacer algo porque parece ser que Dios se ha olvidado de la promesa. Y busca por sus propios medios cumplir una promesa que Dios había dado. Cuando nosotros no somos pacientes en la oración persistente, muestra que somos demasiado orgullosos como para esperar que Dios responda a nuestra oración. La perseverancia nos enseña humildad. Si a usted le cuesta perseverar en la oración, usted está viendo que es una persona que es poco humilde, que todavía confía demasiado en sí mismo como para esperar que Dios haga porque Él se tarda demasiado. Así que usted tiene que hacer algo. Dios dice perseveren en la oración, no porque Él no escuche, no porque esté desatento, sino porque Él quiere enseñarle dependencia. Él quiere que usted y yo aprendamos a ser dependientes, que aprendamos a esperar pacientemente a través de la oración, es decir, a confiar con todo nuestro ser en Dios que responde la oración de su pueblo. Mire lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 25. Ahora, observan que Dios no está esperando que nosotros hagamos algo porque Él lo necesita. Él es el dador de toda la vida y aliento de todas las cosas. Él no necesita nada de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Hermanos, si llegamos a entender que Dios está esperando que todas las necesidades que tenemos, que toda nuestra vida se la llevemos en oración y que Él está ahí, hermanos, pendiente de lo que nosotros pidamos, nuestra oración sería mucho más persistente y más abundante de lo que en realidad es. Yo creo que todos nosotros cuando tenemos un problema, lo primero que pensamos es en cómo resolverlo antes de orar. Y eso habla de lo dependiente que somos de nosotros mismos. Ahora, desde luego que la Escritura no nos está enseñando que todo lo que necesitamos es orar, porque la carta de Pablo nos enseña que lo que Dios hizo en la eternidad, aunado a lo que somos llamados a hacer a través de la oración, es posible lograrlo.
Entonces la oración une a Dios con su pueblo para que todo lo que Dios se ha dispuesto a hacer en nosotros se alcance, se logre. Dios se complace en responder la oración porque nosotros somos sus hijos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que Dios le dio potestad a todos los que creen en Cristo a ser llamados hijos de Dios. Usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios en la oración porque somos sus hijos. Y ahí está la diferencia entre la oración del judío y la oración cristiana. Los judíos decían algo así como, oh Señor, Dios de todo el universo. Así comenzaban sus oraciones. Pero ¿cómo la comenzaba Jesús? Padre. ¿Nota la diferencia? En la mayoría de las religiones las personas tienen que hacer una ceremonia antes de invocar a sus deidades, para que a través de esa ceremonia las deidades pongan atención y escuchen. Y Jesús nos enseña la forma en que nos acercamos a Dios como nuestro Padre. Con la confianza de un niño que puede correr a donde está su papá y decirle, papá, ¿me compras esto? Bueno, esa confianza la van perdiendo después, ¿verdad? Cuando se dan cuenta que somos a veces tacaños. Pero todo niño confía demasiado en sus padres. Y así es Dios. Con la confianza, Él nos llama con la confianza que podemos tener como hijos, entrar a su presencia. Recuerda lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, que teniendo libre entrada a la presencia de Dios, entremos para hallar el oportuno socorro. Así que Dios como Padre le dice a su pueblo, a la iglesia, ven, porque nosotros somos sus hijos. Cuando oramos, entramos a la presencia de Dios no como personas extrañas, sino como los hijos que pueden acercarse a su Padre con toda libertad y decirle, Padre. Y como un hijo pedir por esa necesidad. Ahora quiero que piense un poco, ¿cuál es la necesidad que usted tiene? Piense en esa necesidad. Dice el apóstol Pablo que debemos orar y perseverar en la oración con acción de gracias. Dos cosas. A veces no perseveramos en la oración porque no somos conscientes de cuántas oraciones Dios ha respondido. Y como no somos conscientes, no somos agradecidos. Y por eso dejamos de orar. Dios responde a la oración y nosotros no agradecemos y pensamos que Él no respondió o simplemente lo damos por sentado. Pensamos, bueno, así tenía que pasar y por eso pasó. No pensamos que Dios respondió a esa súplica que nosotros hicimos. De hecho, a veces hablamos como habla la gente que no conoce al Señor. Y qué suerte, porque yo tenía esta necesidad y qué suerte. En lugar de ver que Dios escuchó nuestra oración y respondió a nuestro clamor. Y como no estamos conscientes de esa realidad, no somos agradecidos. Piense en cuántas necesidades tiene hoy y también piense cuántas necesidades Dios ha respondido y cuántas necesidades usted le ha agradecido. En una ocasión había, ¿recuerdan ustedes? 10 leprosos, ¿sí? 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Jesús sanó a los 10 y uno solo regresó a darle las gracias. Y Jesús preguntó, ¿y dónde está el resto? Porque así es el corazón humano. Solemos ser desagradecidos. Cuando nosotros, cuando venimos a la ciudad, cuando regresamos a la ciudad para
trabajar de tiempo completo en la iglesia, mi esposa y yo teníamos el deseo de poder tener una casa aquí para nosotros, para nuestros hijos. Durante algunos años, mi hermana, mi cuñado nos prestaban la casa hasta que hasta que llegó un momento en que ellos necesitaban hacer uso de esa casa. Yo recuerdo en una ocasión mi esposa me decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tenemos una casa donde ir. Y yo le decía, el Señor nos va a dar una. Estamos orando por eso. El Señor nos va a dar una casa. Y Dios nos la dio. Cuando veníamos de regreso de Oaxaca y tuvimos el accidente antes de llegar a Tehuacán, aquella noche la carretera parecía demasiado sola y comenzamos a orar, Señor, no tenemos señal, no podemos pedir auxilio, no podemos pedir a nadie, pero tú nos ves, Señor, y sabes la necesidad. No pasaron ni 10 minutos y alguien llegó y se acercó y nos ofreció ayuda y después se regresó a llamar a la grúa. Hermanos, esas cosas no son obras de la casualidad. Les estoy hablando quizá de cosas extremas, pero incluso las cosas comunes de la vida son respondidas por la oración. Y tengo que decirle que muchas veces, sabiendo que Dios es tan maravillosamente bondadoso con nosotros, mi oración es demasiado poca. Sabiendo que Dios es amplio, bondadoso, que se goza en escuchar la oración y que se goza en responderla, pero a veces somos tan desagradecidos que Dios contesta nuestra oración y simplemente pensamos que eso tenía que pasar, que así se tenía que solucionar, que eso de por sí tenía que ocurrir, y entonces dejamos de decir, gracias Señor, gracias porque escuchaste mi oración, porque estaba en esta angustia, porque clamé en medio de mi angustia y tú me respondiste. Dejamos de agradecer la bondad del Señor y dejamos de orar. Pero la Escritura nos enseña, Pablo estaba completamente confiado, Pablo sabía que todo lo que iba a suceder, sucedía como consecuencia de la oración de un pueblo que ha sido llamado a entrar a la presencia de Dios, no como extraños, sino como hijos, y como hijos presentarnos delante de Dios y decirle, Padre, somos tus hijos, somos tus hijos. Como pastor oro por ustedes y digo, Señor, tú conoces a las familias que tienen que viajar en transporte público, guárdalas. Guárdalos, Señor. Tú sabes, Señor, quiénes de nuestros hermanos están pasando por necesidad, Señor, y tú puedes. En mi oración le he dicho al Señor, y tú puedes satisfacer esa necesidad a través de todos nosotros. Tenemos que aprender a orar, tenemos que orar por todas las cosas. Como se los he dicho en muchas ocasiones a los jóvenes, les he dicho, no solamente busquen, no solamente oren por su compañero o su compañera, salgan a buscarlo, pero no dejen de orar. Señoritas, díganle al Señor, quiero casarme. Oren por el esposo, pero también salgan a buscar. O déjense encontrar, mejor dicho. Oración. La oración muestra cuánto dependemos de Dios, pero la oración también nos muestra cuánto Dios se agrada en escuchar nuestra oración. Tenemos que orar en todo tiempo. Si usted entiende
Si usted puede ver a Dios como el Padre que está ahí, llamándolo a través de las circunstancias, dirigiendo la vida y levantando a veces situaciones difíciles para que usted se acerque a su presencia, usted no se va a encontrar a un Padre que le va a decir, bueno, yo te he estado esperando cuando todas las cosas te van bien y ahora que las cosas te van mal, no me pidas nada. Él no es así. Él no es como nosotros. Y quiero reiterarlo y quiero que quede grabado en su mente. Dios encuentra placer al escuchar la voz que depende de Él. Seamos agradecidos, aprendamos a orar, no seamos quejumbrosos. A veces es bueno quejarnos con Dios, pero no está bien que siempre nos estemos quejando. Cuando usted necesite algo, entre y recuerde sus misericordias. Padre, nunca me has dejado. Siempre me has dado más de lo que necesito. Siempre he tenido lo suficiente, has sido bondadoso, siempre eres generoso conmigo y sé que hoy no es la excepción. Y aquí estoy, Padre, porque necesito de ti, siempre necesito de ti. Ha habido ocasiones, hermanos, en que estando enfermo, he estado predicando, enseñando y de verdad, a veces es sorprendente cómo el Señor fortalece mi cuerpo. Yo recuerdo que cuando estábamos en el pueblo y mi esposa y mis hijos me acompañaban a visitar a una familia, hubo un tiempo que se rumoraba que había habido un intento de secuestro ahí a una persona del pueblo. Y entonces se comenzaba a rumorar que habían asaltantes y que habían secuestradores y que la mayoría de la gente ya no salía después de las 7, 8 de la noche cuando comenzaba a oscurecer. Nosotros salíamos, mi esposa, mis hijos, salíamos a un pueblo unos 50 kilómetros, un poquito más. Y a veces regresábamos entre 11, 12 de la noche, pero siempre confiando en que el Señor guardaba nuestra salida y nuestro regreso. En ni una sola ocasión estuvimos amenazados de absolutamente ningún peligro. Dios responde la oración. Dios contesta la oración. Y Dios espera que su pueblo ore. Espera que juntos oremos. Que pongamos, por ejemplo, esta necesidad que está pasando la ciudad, que está pasando el país, pero que nosotros como hijos nos acerquemos a la presencia de Dios y oremos. Que incluso le llevemos nuestros temores, porque es válido, somos seres humanos y probablemente decimos, Padre, me da miedo que mi esposa se enferme, que mis hijos se enfermen, me da miedo que pasen por esta situación, me da miedo no tener los recursos, me da miedo, es válido. Y le aseguro que Dios, como el buen Padre, nos va a fortalecer y nos va a recordar sus promesas y nos va a enseñar que Él está junto a nosotros si nosotros aprendemos a confiar en Él, porque Él es nuestro Padre. Tenemos que ser persistentes en la oración. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Siéntese con sus hijos, enséñele cómo Dios ha sido fiel, enséñele cómo usted ha orado por algunas necesidades y Dios ha respondido. Dígale necesidades particulares, hijos, nosotros hemos orado por esta situación en particular y Dios nos ha respondido y tenemos que ser agradecidos. La Escritura dice, no reciben nada porque no piden. Pero Dios es un Dios bueno, generoso, bondadoso. Pablo está esperando que la oración de la iglesia tenga una respuesta. Lo está esperando. De otro modo, ¿para qué llamarlos a la oración? ¿Para qué decirles oren? En todo caso hubiera dicho, hermanos, busquen a un buen abogado que me saque de esta cárcel porque ustedes saben que estoy aquí injustamente.
Hablen con el procurador, hablen con las autoridades y díganle que estoy encerrado injustamente y traten de sacarme. Junten dinero y paguen un soborno o busquen a alguien que me saque. Pero Pablo dice, oren para que Dios me abra las puertas. Qué profunda confianza la del apóstol Pablo en el Señor. Oren. ¿Cuál es la necesidad que usted tiene? Dios está esperando que usted se acerque en oración. Dios está esperando escuchar su clamor. Dios está esperando que usted ore. No piense que esa necesidad es insignificante para Él. Dios está esperando que usted ore. Por eso le decía al inicio, hay algunas necesidades por las que tenemos que orar, pero quisiera que usted tuviera tanta emoción por acercarse a Dios y saber que Él está esperando que usted ore y que ore confiado en que Él responde y que también esté listo para que cuando Él responda usted pueda decir gracias a Dios porque estaba en esta angustia y Él respondió mi oración. Él respondió mi súplica. Y no que dejemos de ser persistentes y después pregunte, ¿y cómo le va con su problema? Pues sigue igual. Tal vez usted nunca espera nada de Dios. Por eso no recibe nada de Él. Pero tenemos, como hijos de Dios, que entrar a su presencia y esperar que Él responda cada una de nuestras peticiones. Oremos. Y oremos esperando recibir algo del Señor. Oremos esperando recibir la respuesta del Señor.